Asesoría y Defensa Legal con Milton Domínguez, el podcast donde el conocimiento y la experiencia se unen para ser aplicados en la vida cotidiana. Un lugar donde el derecho se estudia, se analiza y se aplica. Pensado para ti, que buscas conocer, que eres asesor, que defiendes, que estudias, enseñas o que apenas estás iniciando tu camino en el apasionante mundo de la abogacía. Hola, el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante para todas las personas, sobre todo para aquellas que tienen asuntos en trámite ante autoridades judiciales y que es una de las herramientas más importantes para todo abogado, especialmente para los que ejercen ante tribunales. El juicio de amparo. Lo abordaremos desde un enfoque práctico, con pequeñas dosis de doctrina, veremos su utilidad práctica en la vida real, en la de los ciudadanos y de los abogados en su ejercicio profesional. Veremos qué es el juicio de amparo, qué ley lo regula, por qué es importante, cuál es su utilidad, algunas nociones sobre el juicio de amparo directo e indirecto. Veremos una figura por la cual el juicio de amparo es muy apreciado. Esta figura se llama la suspensión del acto reclamado. También trataremos de algo que yo considero que es un mito que se ha construido alrededor del juicio de amparo. Daremos algunas sugerencias que se pueden tomar en cuenta para promover el juicio y hablaremos de casos reales que ilustran cómo el conocimiento de este tema pues ayuda a resolver problemas que a cualquier persona se le pueden presentar en su vida cotidiana. Quisiera comentar que aunque traté de hablar del tema en un solo episodio, me di cuenta que por más sencillo que quisiera haberlo desarrollado, de todos modos haría extenso el tiempo de duración. Así que preferí dividirlo en dos partes para hacerlo breve y pues tratando de no perder el orden y la coherencia. Recuerda que el contenido del podcast busca resaltar la importancia y la utilidad de los temas que aquí se tratan. Para todos, para el ciudadano, para el estudiante, para los abogados desde el campo de actividad en el que se encuentren. Así que quédate conmigo, acompáñame en el desarrollo del tema en este episodio y en el siguiente, que se pondrán muy interesantes. Para la fecha en que el podcast está siendo grabado, que es febrero del 2026, pues el Poder Judicial de la Federación, que es el poder encargado de tramitar y resolver el juicio de amparo, entre otras cosas, está integrado por jueces, por magistrados y por ministros, quienes llegaron a esos puestos a través de elecciones por voto popular. La elección fue el 1 de junio del 2025 y comenzaron a ocupar sus cargos en septiembre del 2025 también. Antes se accedía a esos cargos por exámenes, por concursos, por exámenes de conocimientos, entre otros requisitos. Y esto es en el caso de los jueces y los magistrados. Y en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los elegía el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. Es decir, el Senado de la República elegía a partir de una terna que era propuesta por el Poder Ejecutivo. Actualmente no han sido cambiados todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación a través del voto popular, por lo que aún quedan jueces y magistrados de carrera judicial. Es decir, que tienen una formación profesional y una capacitación enfocada en su labor de impartir justicia. Por lo que podemos suponer que tienen experiencia, tienen capacidad técnica para juzgar los casos en materia de juicio de amparo. Por lo que recalco, actualmente la justicia en materia de amparo está siendo impartida por funcionarios, por jueces, magistrados, ministros, que llegaron a estos puestos a través de la elección popular. ¿Y por qué comento esto? Porque sucede que se han dado casos en que al momento de resolver cuestiones de amparo, las decisiones tomadas por estos nuevos funcionarios
que llegaron por elección popular han dejado dudas, han causado comentarios respecto a pues, su desempeño profesional, a su capacidad profesional y técnica para el desempeño de la función judicial. Obviamente que al no tener la experiencia, no haber formado parte de lo que se llama o se llamó carrera judicial, ni pues es de esperarse que resuelvan en forma diferente a como venían resolviendo los anteriores jueces y magistrados que pues ya tenían años de experiencia y además tenían pues lo que se llama carrera judicial. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, el propósito del contenido de hoy no es generar polémica, no es realizar críticas a la impartición de justicia federal, sino dar a conocer aspectos básicos del juicio de amparo, que nos puedan ayudar a distinguir cuando pues las autoridades de amparo están pasando por alto las directrices que establece la Constitución Política Mexicana o las reglas que establece la Ley de Amparo, y así, pues, todos podamos desde nuestro campo de acción hacer lo que nos corresponda, buscando que pues corrijan su actuación y que mejoren obviamente su labor como autoridades de amparo. Dicho esto, comenzamos. ¿Qué es el juicio de amparo? Bueno, antes que nada debemos recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, reconoce derechos humanos y establece también derechos fundamentales de las personas, y que estos derechos fundamentales, derechos humanos, sirven como freno o límites a la actuación del poder público. Entonces, ¿qué sucede si una autoridad abusa de ese poder? Bueno, para eso está el juicio de amparo, aunque hay otros mecanismos, pero enfoquémonos en el juicio de amparo. El juicio de amparo es un mecanismo de defensa legal con el que cuentan las personas para defenderse contra leyes, actos u omisiones de autoridad que vulneren o restrinjan derechos humanos que están establecidos en la Constitución, o mejor dicho, reconocidos en la Constitución, que se encuentran también en tratados internacionales, o contra esas leyes, actos u omisiones que vulneren las garantías que establece la Constitución Política en defensa de estos derechos fundamentales y derechos humanos. Es entonces un medio de defensa. Si no es el más importante, es uno de los más importantes en el sistema jurídico mexicano, por el cual se puede controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad. ¿Por qué decimos constitucionalidad? Porque cuando consideremos que existe abuso de poder por transgresiones o violaciones de actos de autoridad a derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, bueno, pues el juicio de amparo sirve como un freno, como una barrera frente a esos actos. Y una autoridad federal revisa si el acto respeta los principios o los parámetros o las directrices que se encuentran contenidas en la Constitución Federal. Por eso es que decimos que el juicio de amparo es un medio para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad. Es decir, en pocas palabras, si esos actos se ajustan o respetan los principios establecidos en la Constitución Política. En nuestro sistema jurídico mexicano, el juicio de amparo es la última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya no hay nada más por hacer, cuando ya no queda ningún recurso legal ordinario para defenderte contra un acto de autoridad, pues está el juicio de amparo. Es decir, se acude a él cuando se han agotado todos los medios de defensa que establecen las leyes penales, fiscales, civiles, laborales, administrativas, entre otras. Y un dato que adelantamos es que el juicio de amparo no se puede promover en materia electoral, ya que esta materia tiene sus propios medios de defensa. ¿En dónde está regulado el juicio de amparo? Bueno, se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 103 y 107. Y ahí se establecen los principios fundamentales, las directrices
que deben respetar todas las autoridades durante la tramitación de este juicio, pero ahí decimos que establecen los lineamientos base, los lineamientos esenciales. Y al estar contenidos en esa norma suprema, esos lineamientos son los que deben respetar, como ya dije, todas las demás autoridades. Ahora, el contenido de lo establecido en esos artículos de la Constitución se desarrollan a detalle, se desarrollan ampliamente en la ley reglamentaria de esos artículos, que es la Ley de Amparo. De hecho, el título de la Ley de Amparo, si alguien tiene la curiosidad de leer el título, nosotros la conocemos como Ley de Amparo, pero el título dice Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces se le llama reglamentaria, ¿por qué? Porque desarrolla a detalle este juicio de amparo, desarrolla con más detalle el contenido de esos artículos de la Constitución y establece los pasos a seguir para la tramitación del juicio de amparo, tanto directo como indirecto. Establece los requisitos que debe contener la demanda, los plazos de presentación, los requisitos para obtener la suspensión del acto reclamado, recursos contra las actuaciones de los juzgadores durante la tramitación, la sentencia, cómo se debe dictar, qué debe contener, de qué se debe ocupar, la forma de constituir jurisprudencia, entre otras cosas. Para efectos prácticos, podríamos decir que la ley de amparo es como una especie de instructivo. Nos indica lo que deben contener los escritos, los tiempos en que se debe de actuar y cuál es o cómo deben actuar las autoridades durante la tramitación del juicio de amparo. ¿Por qué es importante el juicio de amparo y cuál es su utilidad? Bueno, ya hemos mencionado que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad. Es el medio de defensa más importante en el sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque su finalidad es proteger a las personas frente a los actos de autoridad que vulneren o restrinjan derechos humanos reconocidos en la Constitución o que se contengan en tratados internacionales. Existen situaciones en las cuales una ley, un acto de autoridad, ya sea positivo o de omisión, afecta nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos. Entonces el juicio de amparo es ese medio, es esa herramienta legal para combatir esos actos. Es aquel por medio del cual podemos obtener que se nos restituya en nuestros derechos. Buscamos que las cosas regresen en la medida de lo posible al estado que tenían antes de la transgresión por parte de actos de autoridad, sean estos una ley, como ya dijimos antes, un acto ya sea positivo o de omisión. Por ejemplo, en un juicio, pongamos de naturaleza mercantil, el demandado que participó en él, que tuvo la oportunidad de contestar la demanda, de ofrecer pruebas y defenderse, pues al final se dicta una sentencia y pues resulta que le impusieron la condena de pagar lo reclamado por el actor de ese juicio mercantil. Entonces, cuando le condenan al pago, pues ya sea al inicio del juicio mercantil o al final, pues le embargan una propiedad y esta va a ser rematada judicialmente, es decir, va a ser vendida para que pues el producto de la venta se pague el adeudo, se le pague al acreedor, la persona a la que le debe. En este caso, esta sentencia mercantil que le perjudica, pues el deudor, el demandado, el condenado en el juicio, corre el riesgo de que su propiedad se pierda porque pues se le ha embargado y por lo tanto, inconforme con esa sentencia del juez mercantil, promueve algún recurso ordinario de los que prevé la propia legislación mercantil, buscando obtener la modificación de la sentencia o la revocación, es decir, que sea anulada por completo. Sin embargo, cuando lo hace, pues resulta que se confirma la sentencia y ni siquiera obtiene una modificación en el monto de la condena, por lo que entonces sigue persistiendo el riesgo de que pierda su propiedad. Ante esto, ¿qué es lo que puede hacer?
Bueno, le queda el último medio de defensa legal, que es el juicio de amparo, que en este caso sería el juicio de amparo directo. Ya veremos más adelante la diferencia entre este y el juicio de amparo indirecto. Pero bueno, para los efectos prácticos, en este caso puede promover juicio de amparo directo contra esa sentencia. En ese juicio de amparo hará valer que la sentencia violenta derechos fundamentales o derechos humanos. También va a hacer valer que durante el juicio, del juicio mercantil, pues se cometieron violaciones procesales, se vulneraron los derechos de legalidad o de seguridad jurídica, tal vez una prueba no se le recepcionó o se recepcionó mal. Y entonces, pues a través del juicio de amparo va a buscar que se corrijan esas violaciones a derechos fundamentales, y a través del juicio de amparo entonces quizás pueda lograr, si demuestra que hubieron esas vulneraciones, tal vez pueda lograr que le modifiquen la sentencia o que se anule por completo. Es decir, si le conceden el amparo, pues dejará sin efecto el acto de autoridad del cual se ha quejado. Otro ejemplo, pongamos una ley que perjudica al gobernado. Cuando una ley se estima que es violatoria de derechos humanos porque pues no se ajusta a las directrices o a los parámetros que establece la Constitución, se puede acudir al juicio de amparo, que en este caso sería el juicio de amparo indirecto, buscando que se protejan sus derechos fundamentales, con el propósito de que no se le aplique esa ley, o que si ya se le aplicó, pues se deje de aplicar en su perjuicio. Esto se da con frecuencia en leyes de seguridad social, que por lo general se modifican y exigen nuevos o mayores requisitos para acceder al disfrute de prestaciones de seguridad social, como por ejemplo una pensión. Tal vez exigen mayores semanas de cotización, es decir, de inscripción ante organismos de seguridad social, o una mayor edad biológica para acceder al disfrute de una pensión. Entonces, se puede acudir al juicio de amparo para buscar que no se le apliquen esas nuevas condiciones o que no se le apliquen esos nuevos requisitos por estimarlos violatorios de derechos humanos. Una de las ventajas o beneficios que se obtiene al promover un juicio de amparo, y que quizás es la razón por la cual este juicio es visto como una tabla de salvación casi milagrosa, consiste en que se puede obtener casi de inmediato algo que se denomina suspensión del acto reclamado, por la cual la autoridad de amparo ordena a las autoridades de las cuales nos estamos quejando que detengan sus actos, mientras se resuelve en la sentencia si esos actos son apegados o no a la Constitución política. Es decir, si respetan los derechos humanos, y con ello se busca evitar daños irreparables al quejoso, ¿ya? Entonces, para el ciudadano, pues el juicio de amparo es muy importante. Le hace saber que no todo está decidido con una sentencia de primera instancia, y que no debe soportar un acto lesivo bajo el pretexto de que existe una ley que así lo dispone, sino que pues le permite saber que tiene a su alcance este medio de defensa a través del cual puede revertir lo que se haya decidido en un juicio ordinario, por ejemplo. Así entonces, cuando la ley no alcanza a proteger al ciudadano y él estima que debe tener la razón basada en el derecho, pero aún así la autoridad hace caso omiso de ello y persiste con su actitud transgresora de derechos fundamentales, ya sea aplicando una ley o haciendo o dejando de hacer algo que vulnera o restringe derechos humanos, y cuando ya se han agotado los medios ordinarios de defensa, pues tiene a su alcance este juicio de amparo por el cual puede obtener el respeto a sus derechos humanos, que se corrijan esas transgresiones. Y como ya hemos visto, no solo eso, sino que puede obtener la suspensión de la ejecución de esos actos reclamados. En términos prácticos, puede obtener que no se le prive de su libertad, puede obtener que no se le rematen sus propiedades, que no se le cobre un adeudo hasta en tanto no se decida en sentencia definitiva en el juicio de amparo
si ese acto del cual se está quejando es violatorio o no de los derechos humanos establecidos en la Constitución política. Por eso es muy importante para el ciudadano. Para los profesionales del derecho, el juicio de amparo no debe verse como un recurso excepcional. De hecho, no es un recurso propiamente hablando, es un juicio. Entonces, el juicio de amparo debe verse como una herramienta estratégica de defensa jurídica. ¿Por qué? Porque pues cuando uno va a juicio, no debería ser así, pero cuando uno va a juicio siempre debe estar prevenido que la mayor parte del tiempo, tristemente, las autoridades que resuelven esos juicios, pues al dictar la sentencia vulneran derechos humanos. No solo eso, sino durante la tramitación de esos juicios ordinarios vulneran derechos humanos, especialmente el de debido proceso, el de legalidad, el de seguridad jurídica, por lo que entonces se vuelve importante estudiar y conocer al juicio de amparo, porque entonces pues se ve no solo como un medio de defensa, sino como una herramienta de estrategia de defensa jurídica. Hay un dicho entre los abogados dedicados a los abogados postulantes, les llamamos, a los que se dedican a litigar ante tribunales. El amparo se prepara desde el inicio del procedimiento ordinario. Para el postulante, entonces, el juicio de amparo puede significar corregir violaciones procesales graves. Para el estudiante, pues el juicio de amparo sirve para comprender cómo es que la Constitución política no es solamente una asignatura que deben aprobar en la Facultad de Leyes, sino que se dan cuenta que la Constitución, sus disposiciones tienen una aplicación práctica en la vida cotidiana y aprenden que los principios de la Constitución, es decir, sus disposiciones, tienen operatividad, se vuelven operativos, se vuelven efectivos y los derechos ahí contenidos se vuelven efectivos y trascienden en casos reales. Me atrevo a decir aquí que el juicio de amparo es el punto donde la teoría constitucional se convierte en una defensa concreta. El juicio de amparo es importante para la sociedad porque si bien es cierto que las sentencias de amparo tienen efectos únicamente entre las partes que intervinieron en ese juicio, cuando una sentencia de amparo se dicta y corrige vulneraciones a derechos fundamentales, los efectos de esta misma también impactan de alguna manera en la sociedad. ¿Por qué? Porque a través del juicio de amparo se resuelven problemas o se abordan problemas estructurales que pues le interesan a la colectividad, como por ejemplo los amparos en materia ambiental. Y al hacerse eco de lo resuelto en esas sentencias, tal vez sirva para resolver otros casos semejantes en otras personas y por lo tanto pues tiene una trascendencia, tiene un impacto en la sociedad en general, como en el caso de que una ley se declare inconstitucional. La sentencia entonces va a impedir que esa norma se aplique a la persona del quejoso, pero si hay varios casos de otras personas que son semejantes al juicio donde se obtuvo la concesión del amparo, pues entonces esto puede propiciar una declaratoria general de inconstitucionalidad y pues se puede lograr que esa norma no se aplique más a ninguna otra persona. Por eso es que es importante el juicio de amparo. Hablemos ahora de algunos aspectos generales del juicio de amparo. Primero ya habíamos hablado del juicio de amparo directo e indirecto. Entonces vamos a tratar esos temas de manera breve. La ley de amparo establece dos vías para acudir al juicio de amparo. Hablamos del juicio de amparo directo y del juicio de amparo indirecto. Antes de entrar a desarrollar estos dos tipos de juicios de amparo, vamos a comentar algunas situaciones de carácter general que pues considero que son importantes tener en cuenta cuando se habla del juicio de amparo. Primero, el juicio de amparo no se puede promover en materia electoral, ya que, pues, como habíamos dicho al inicio del podcast, del episodio, la materia electoral tiene sus propios medios de defensa.
Otra situación, el juicio de amparo, esto es genial para los abogados, puede promoverse por escrito impreso o por medios electrónicos. Esto último pues da mucha facilidad porque se puede promover desde cualquier sitio donde esté la persona y no es necesario acudir físicamente a la ventanilla o a las oficinas de las autoridades de amparo a presentar escritos. Entonces aquí esto es algo que ha facilitado el acceso al juicio de amparo que se puede promover. Alguien de un estado de la República puede promover un amparo con relación a algo que aconteció en otro estado de la República. Otro aspecto, antes de acudir al amparo, deben agotarse todos los medios ordinarios de defensa que prevén las leyes ordinarias para modificar o revocar esos actos. Esto es lo que se conoce como el principio de definitividad, es decir, antes de acudir al amparo tienes que agotar estos medios ordinarios de defensa, porque si no lo hacen así, se corre el riesgo de que si no agotaste el medio ordinario de defensa y te vas directo al amparo, puede ser que cuando lo presentes la autoridad de amparo diga, bueno, advierta que era uno de los actos por los cuales se debió promover el recurso ordinario y al no haberlo hecho se corre el riesgo de que se deseche la demanda de amparo. Otro aspecto, ¿quién promueve el amparo? Las personas a las que perjudica la ley el acto de autoridad. La ley de amparo establece que puede promover amparo la persona que sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, ya sea este individual o colectivo. Desarrollemos un poquito la diferenciación entre el derecho subjetivo y el interés legítimo para acudir al amparo. El derecho subjetivo es cuando una norma, cuando una ley le otorga a una persona un derecho concreto. Por ejemplo, en un juicio laboral, las partes contendientes son patrón y trabajador. El patrón, cuando es condenado a pagar prestaciones de ley o indemnizaciones, tiene el derecho a defenderse. ¿Por qué? Porque el acto de autoridad le afecta directamente a él. Entonces, la ley, al haberle dado el carácter de patrón y al ser parte en un juicio laboral donde pues estima que sus derechos de seguridad, de legalidad jurídica o de debido proceso fueron violentados, pues si la sentencia que se dicta en materia laboral le causa agravios, puede acudir en defensa de sus derechos al juicio de amparo. Ahora bien, el interés legítimo es cuando una persona o una colectividad no tiene un derecho subjetivo previamente reconocido. El derecho no está individualizado, no es titular exclusivo del derecho y el acto de autoridad le afecta, pero no directamente, sino le afecta de manera indirecta. Aunque se exige que para acudir al amparo, el acto que reclame, el acto de autoridad, debe causar un daño real. Y si obtiene la anulación de ese acto a través de la sentencia de amparo, pues se exige también como condición que esto le produzca un beneficio real, no hipotético, un beneficio cierto, si se le otorga el amparo. Por ejemplo, para defender el medio ambiente, supongamos que hay una persona que, hay un área natural protegida y hay una persona que no vive dentro de esa área natural protegida, pero es cercana, es vecina de ese lugar. Y se autoriza por parte de las autoridades el desmonte o la tala de árboles en esa zona o en esa área natural protegida. Si bien la persona que es vecina de ese lugar no es la propietaria de esa área, de ese bosque, pero su calidad de vida sí se ve afectada de forma especial y diferenciada con relación a alguien que pudiera ser el propietario de un área como tal, ¿no? Entonces, al verse afectado su derecho de manera especial, de manera diferenciada, de manera indirecta, pues puede acudir al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque pues tiene derecho a un medio ambiente sano. Y si tal vez un desmonte, una tala
de árboles le puede afectar su calidad de vida o su derecho fundamental a un medio ambiente sano. Y si bien no existe un derecho subjetivo concreto exclusivo para estas personas, pero sí están teniendo una afectación indirecta por esos actos de autoridad que permitieron ese desmonte o esa tala de árboles. Se da, por ejemplo, también en el caso de comunidades indígenas. Pongamos que se autoriza una concesión minera para explotar una mina en el territorio donde habitan estas comunidades indígenas, en el territorio que están ocupando, pero esa autorización se dio sin haberles consultado. Entonces pueden acudir al juicio de amparo argumentando que no se les consultó la decisión de otorgar esa concesión minera, y lo que están buscando es proteger su entorno, su cultura, ¿ya? Que es un derecho también reconocido en la Constitución. Por lo tanto, aquí vemos que en el caso de las áreas naturales protegidas, los vecinos o las comunidades indígenas, hay una afectación diferenciada. Otro aspecto del juicio de amparo: las sentencias se aplican, o los efectos de las sentencias se aplican únicamente para las partes que intervinieron en ese juicio de amparo y se limitan entonces al caso específico que se le hubiera planteado al juzgador de amparo. Esto es algo también muy interesante. Otro aspecto: existe algo que se llama suplencia de la queja deficiente. Esto obliga a los jueces a subsanar los errores o las omisiones, las deficiencias que existan en la demanda o en los recursos que prevé la ley de amparo. Incluso, lo dice la propia ley de amparo, se puede llegar al grado de analizar conceptos de violación que no fueron propuestos en la demanda para proteger derechos humanos. Obviamente que la suplencia de la queja deficiente no opera para todos, solamente se da en algunas materias y con respecto a ciertas personas o grupos de personas. Por ejemplo, en materia penal se da a favor del inculpado, a favor del sentenciado, también se da a favor de la víctima u ofendido. Existe la suplencia de la queja deficiente en materia laboral únicamente a favor del trabajador, no opera en relación al patrón. Existe también esta suplencia en materia agraria a favor de ejidatarios, de comuneros, núcleos de población comunal. También se da en materia familiar a favor de menores de edad, personas con discapacidad, y pues hay otros casos que también señala el artículo 107 de la Constitución Política y también los que señala la ley de amparo. Como ves, la suplencia de la queja deficiente opera a favor de grupos vulnerables y en algunas materias específicas. Con esto se rompe con el estricto derecho durante la tramitación de un juicio. A través de la suplencia de la queja se busca garantizar la igualdad procesal. Se impide que las personas que no tuvieron una defensa técnica adecuada o que ni siquiera tuvieron una defensa, pues por esa situación se vean vulnerados sus derechos fundamentales. Se entiende que hay algunas personas o grupos que por su situación económica o social no tienen el mismo acceso a los derechos o a la protección de sus derechos que el resto de las demás personas. Entonces, por esta razón es que opera la suplencia de la queja deficiente. Las partes en el juicio de amparo, ¿quiénes son? Bueno, ¿quiénes intervienen durante la tramitación de un juicio de amparo? Está el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público. Vayamos por partes. ¿Quién es el quejoso? El quejoso es el que se queja, es decir, es la persona o la colectividad que le perjudica la ley, el acto o la omisión. Y ya vimos que en materia penal el quejoso no solamente puede ser el inculpado o el sentenciado, sino también el ofendido o la víctima. La autoridad responsable es aquella a la cual le atribuimos el acto que consideramos vulnera derechos fundamentales.
La ley de amparo lo dice en estos términos: es la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto del que nos estamos quejando, es decir, la ley o el acto reclamado. El tercero interesado. Generalmente esta figura del tercero interesado es la contraparte en el juicio natural. Por ejemplo, en un juicio mercantil, en un juicio civil o en un juicio laboral, pues hay demandante y demandado, pues la persona que haya salido perjudicada en ese juicio va a ser el quejoso, y la persona que obtuvo sentencia favorable, pues en el juicio ordinario, cuando llegue al juicio de amparo, esta persona va a tener la calidad de tercero interesado. ¿Por qué se le llama así? Porque es un tercero en el juicio de amparo porque tiene un interés en que la sentencia de primera instancia se quede así como está, es decir, se confirme. Se busca, o él tiene, mejor dicho, el interés en que subsista ese acto reclamado, es decir, esa sentencia. Por ejemplo, un trabajador que obtuvo sentencia favorable en un juicio laboral, el patrón se va al amparo, ese sería el quejoso, y el trabajador tendría el carácter de tercero interesado. ¿Por qué? Porque a él le interesa que la sentencia laboral quede firme. Bueno, el tercero interesado es una figura que no siempre se da en todos los juicios, sobre todo en amparo indirecto no siempre existe esta figura del tercero interesado. Y tenemos al Ministerio Público Federal como otra de las partes en juicio. El Ministerio Público es quien representa a los intereses de la sociedad y el orden público, es decir, que se respeten las leyes, y actúa también en representación de la sociedad. Esa es la intervención que tiene el Ministerio Público en el juicio de amparo. Otro dato importante: el plazo para promover el juicio de amparo es de 15 días. Este es el plazo genérico, pero existen otros plazos. Por ejemplo, para reclamar una ley que por su sola entrada en vigor cause perjuicios, existe el plazo de 30 días. Si se reclama una sentencia en materia penal que es condenatoria, se tiene hasta 8 años para promover el juicio de amparo. El plazo en materia agraria es de hasta 7 años cuando se trate de actos que priven de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal. También se puede promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, aquí no hay un plazo determinado, cuando el acto que se reclame implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, cuando se trate, por ejemplo, de incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas, cuando se trate de incomunicación. En estos casos no hay un plazo establecido, no hay un plazo definido para promover el juicio de amparo. Estos han sido algunos aspectos generales que deben tenerse en cuenta siempre que alguien promueva un juicio de amparo o que sea parte en él, porque si no se cumplen con algunas de estas condiciones, o si no se cumplen con algunos de los requisitos y el juzgador de amparo advierte que no se cumplieron, o lo advierte alguna de las partes dentro del juicio de amparo, esto puede tener consecuencias adversas al quejoso o incluso adversas al tercero interesado. Así que sugiero que se tengan en cuenta estos aspectos básicos del juicio de amparo, que van a ahorrar muchos problemas durante su tramitación. Por lo pronto, hasta aquí dejamos el desarrollo del tema, que como siempre espero te sea de mucha utilidad. Recuerda, no concluye, falta la parte más interesante, que es donde se exponen los casos reales, lo aplicado en la vida práctica. Así que te invito a escuchar la segunda parte de este tema en el siguiente episodio del podcast. Hasta pronto.